Y si solamente consideramos la matriz extracelular ósea, que es una matriz endurecida, ¿no? por el componente inorgánico, lo que vamos a rescatar de esta lámina es, primero, que el hueso tiene una matriz pues orgánica de 30% que le ofrece propiedades particulares. Pero también tiene 70% de matriz inorgánica. A modo de comparación, vamos a ver nosotros que aquí tiene 85% de hidroxiapatita del 70% que es la matriz inorgánica. Si nosotros sacamos la cuenta, 70 por 80 más o menos, de toda la matriz ósea, la hidroxiapatita, el componente mineral principal, ¿ya? Más o menos sale un 56% aproximadamente. ¿Se dan cuenta? De toda la matriz ósea, la hidroxiapatita del hueso, en promedio, es 56%. El componente mineral más importante, 56% del hueso. ¿Por qué te digo esto? Para poder comparar con el diente, por ejemplo. Ahí vamos a entender nosotros por qué los dientes no están considerados en la cuenta ósea. Cuando hablamos de huesos, nosotros nos referimos a su matriz extracelular, ¿cierto? Pero también a sus células. Miran estas células. Ahí está. Vean las células que tiene. En cambio, en el diente encontramos, ustedes saben cómo es la configuración del diente, ¿no? Si vemos un diente, vemos la configuración de arriba para abajo, ¿no? Por regiones, corona, cuello, raíz. Por estructuras, de arriba para abajo también. Esmalte, dentina, pulpa. Y en torno a la dentina encontramos el cemento, ¿no es cierto? Ustedes conocen, tienen ese esquema mental. Pero mira, ¿qué sucede? En caso del diente vamos a encontrar células que se distinguen del hueso. Tenemos ameloblastos. Amelo tiene que ver con el esmalte. Odontoblastos. Odonto tiene que ver con dentina. Cementocitos. Cemento. Pero el cementocito es homeostático. Tuvo que haber cementoblastos también. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, esa configuración de células es diferente. Número 2. En caso del diente, por ejemplo, el componente mineral por estructura, miren, acuérdense de esto. El esmalte, 95% componente mineral, propiamente dicho las sales de calcio, 95%. En el hueso dijimos en promedio 56%. Seguimos bajando, del esmalte la dentina. La dentina más o menos tiene un 70% del componente mineral sales de calcio. 70%, sigue siendo superior al hueso. Si seguimos bajando un poco más, tenemos al cemento. El cemento incluso tiene 60%, un poco más. Entonces, de todas maneras, el diente tiene una configuración tisular diferente al hueso. Por lo tanto, los dientes no se cuentan en la fórmula ósea, ¿ya? Esto me parece que ya lo hemos visto en la clase anterior, la configuración de células, las funciones de cada una de ellas y ubicaciones. Recuerden que el hueso, pues, al estar en condiciones de homeostasis, ¿no? Tiene que estar interconectado mediante hormonas, mediante canalículos, incluso en esos canalículos de los osteoplastos, ¿no? Hay unas conexiones importantes, ¿no? De tipo conexinas, ¿no? Las uniones gap, las uniones brecha, ¿no? Permiten intercambio iónico, señales, ¿no? Incluso hasta potencial de acción, ¿no? Entonces hay mucha comunicación intercelular en el hueso, entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? Es un órgano bastante complejo, hay que cuidarlo, ¿no? La estructura según el tipo. Ustedes ya saben que los tipos de huesos son pues, ¿no? Hueso largo, hueso corto, hueso irregular, hueso plano, ¿no? Entonces vamos a continuar con este esquema. Vean ustedes, el esquema es bastante sencillo de ver y recordar, ¿no? Lo que se ve poroso al centro, tejido óseo esponjoso. O sea, red de trabéculas. Su unidad, red trabecular, trabéculas. Lo que concierne alrededor de esa esponja, el tejido óseo compacto, lo que está en líneas, ¿no? Como si estuviese una región achurada. Tejido óseo compacto, su unidad, osteonas o sistema de Havers. Es lo mismo, ¿no es cierto?
Y en torno a esto pues vemos una capa de periósteo, recordando que el periósteo es una de las potencias celulares en que se continúa el linaje de las osteógenas, ¿no? Igual que el endostio, ¿no? Las células endósticas. Vamos a seguir, a ver. Aquí vemos, aquí por ejemplo el hueso plano. Ay, a ver, se me pasó. Ahí. Vemos la estructura del hueso plano. Se ve como un sándwich, ¿lo ven o no? ¿Ven periósteo a ambos lados? Sí, ven periósteo. Por ejemplo, puede ser del omóplato, ¿no? Un corte del omóplato, viendo periósteo a ambos lados, en ambas caras, anterior-posterior, en posición anatómica. Vemos ese tejido óseo compacto protegiendo al tejido óseo esponjoso que está adentro, como si fuera el contenido de un sándwich, ¿no? Aquí viene la particularidad. Al tejido óseo esponjoso también se le llama diploe, pero solamente en los huesos planos del cráneo. ¿Está bien? No se le llama diploe, por ejemplo, en el omóplato, ¿ya? Simplemente es tejido óseo esponjoso. Y obviamente en los huesos del cráneo tampoco hay doble capa de periósteo, ¿no? Ya hay otra connotación ahí. Lo vamos a ver en neuro. En el breviario de neurología vamos a ver esos detalles un poco más. Vemos aquí la configuración del hueso largo. Ahí está, todas sus partes. Ya. Importancias del hueso largo. Bueno, obvio que componen pues los miembros superiores, inferiores, los falanges, los dedos. Pero también hay que rescatar, ¿no? Normalmente ustedes de repente conocen la epífisis, diáfisis, bueno, la epífisis en ambos extremos, pero también deben saber que hay una región llamada metáfisis, ¿ya? Y en esa metáfisis vamos a rescatar un borde, un límite, ¿ya? Y ese límite está entre la metáfisis y la epífisis, que se llama placa de crecimiento. Cuando el ser humano todavía está en etapa de crecimiento, vale decir hasta la adolescencia más o menos, y entonces esa estructura que se encuentra ahí, que permite el crecimiento, es cartílago, ¿ya? Es cartílago de crecimiento. Mientras está como cartílago, permite el crecimiento de la persona. Pero si ese cartílago ya se ha osificado, ya ha habido una transformación hacia hueso, dejó de ser cartílago y ahora se formó hueso, ¿no? Entonces, ya no hay motivo, una estructura que soporte o permite ese crecimiento. En otras palabras, viene una jovencita que está en el equipo de voleibol, ¿no? Y resulta que ve que sus compañeras crecen, pero ella ya no. Entonces, preocupada pues con su mamá, se acerca al médico, le hacen la evaluación, le sacan una placa y encuentran que ya no tiene pues el disco de cartílago en los huesos largos. Lo que tiene más bien es una línea, una línea de hueso. Esa línea de hueso ya es un rezago, ¿no? Es un residuo, ya está calcificada ese cartílago, ya no existe cartílago. Ahora es una línea sinostósica, ya se soldó el hueso. Por lo tanto, por más que tome suplementos, por más que haga lo que haga, por más que haga más rutinas de deporte, ese hueso ya no tiene el sustrato para poder darle el crecimiento. Ya no tiene el cartílago de crecimiento, ¿ya? ¿Dónde lo encuentran? Ustedes verán aquí en el cursor que estoy marcando esta línea un poco más amarilla. Claro que ahí debería ser cartílago, ¿no? De repente lo hubiesen pintado de celeste, ¿no? Para decir que es cartílago. Aquí, por ejemplo, ya está muy delgado, ¿no? Es una línea ya, ¿no? Este hueso ya no crece, ya es de un adulto, ¿no? Ya no hay crecimiento ahí. Ya no hay crecimiento longitudinal, ¿no? A eso me refiero. Crecimiento longitudinal. ¿Ya? Vamos a ver entonces. A ver, sigamos. Aquí tenemos nosotros los huesos que ya he mencionado, los tipos considerados, 4. Tejido óseo compacto. Su unidad, ya hemos dicho, ¿no? La osteona, o si no, sistema de Havers. ¿A qué se parece? A un cilindro. Un cilindro hueco en su centro. Entonces, por ese hueco, pues pasan vasos sanguíneos, ¿no? Y no solo vasos, sino también, pues van incluso otras terminaciones, ¿no? De otros tejidos. Entonces, el sistema Havers es la unidad del tejido óseo compacto, ¿ya? Tiene conducto de Havers, laminillas concéntricas, osteoplastos en la misma matriz, y hemos indicado cuáles son los osteoplastos, osteócele más canalículos, ¿no? Y en esos osteoplastos están viviendo los osteocitos, intercomunicados entre sus canalículos por uniones gap o brecha. Tenemos también los conductos de Volkmann, ¿no? Así como hay conducto de Havers, que es el centro de todo del sistema Havers, también hay conductos de Volkmann,
Muchos de ellos son horizontales, de hecho se consideran así, conductos horizontales. Aunque también hay conductos de Boltzmann que son pues algo oblicuos, diagonales, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí está, ¿ven? Aquí ven ustedes un corte, las partes que he mencionado. Lo interesante, aquí, la membrana que ven acá, el periósteo, ya hemos dicho que tiene células derivadas de las osteógenas, ¿no? Entonces hay una capa de células, están vivas, pero también hay otra capa más externa que las va a proteger, por eso está más afuera, más periférica, es la capa fibrosa, ¿ya? Entonces el periósteo tiene dos capas, ¿ya? Una capa celular interna o profunda y una capa más superficial que es la fibrosa. La capa fibrosa va a proyectar esas fibras que ustedes ven acá en el número 9. Lo ven en el número 9 en la imagen. Son fibras que están atravesando la capa celular y están ingresando, perforando en el tejido óseo compacto, ¿ya? Están perforando en el tejido óseo compacto. Entonces, ¿ya? Ya. Creo que estaban conversando. Ya. Ahora sí seguimos. Entonces las fibras de Sharpey perforan el tejido óseo compacto, que lo ven aquí, donde está el cursor. ¿Ya? A ver. Un ratito. A ver. Jessica. Ya. Listo. Seguimos entonces. Las fibras perforantes, ¿qué naturaleza tienen? Ya he mencionado, la capa superficial del periósteo es una capa fibrosa. Por lo tanto, es tejido fibroso. Por lo tanto, las fibras tienen que ser unas fibras de colágeno. Ahora, lo que van a recordar es lo siguiente. En el hueso existen cerca de 25 tipos de colágeno. Perdón, en general, en el cuerpo humano, ¿no? ¿Ya? Y de los 25 tipos, pues el tipo 1 es el que se encuentra predilecto en el hueso. ¿Ya? El tipo 1. De hecho, en los huesos está el 90% de todo el colágeno de tipo 1 del cuerpo humano. ¿Se dan cuenta? Este colágeno tiene afinidad química por las sales de calcio. Tiende a calcificarse. ¿Ya? Es su afinidad química de manera natural. Ahora, a diferencia del cartílago, que más bien predomina en colágeno tipo 2. ¿Ya? Un punto adicional de conocimiento. Avanzamos. Las fibras de Sharpey entonces serán fibras de colágeno. Seguimos. Clases de tejido del óseo. Ahí está. Tejido óseo esponjoso, también llamado TOE. Aquí la unidad, ¿cuáles son? Pues trabéculas. Ven todo que está entremezclado como si fuese una telaraña, una esponja. Es la red de trabéculas. ¿Son laminillas? Sí, pero estas laminillas tienen una disposición irregular. No son laminillas concéntricas, ¿ya? Como si tuvieses de repente un rollo de papel, ¿no? No es un rollo de papel como en la osteona. En este caso las laminillas están configuradas como una red, ¿ya? Aquí está, vemos esto también. A ver. Un ratito, ahí alguien está con el audio. Jessica, ¿podrías silenciar por favor tu audio un momento? Jessica. A ver, Jessica, ¿puedes silenciar tu audio, por favor? Ya, listo. Ya, seguimos entonces. A ver, nos habíamos quedado entonces en el sistema de Havers, ¿no? Y en el sistema de trabéculas. Vemos entonces aquí el conjunto en esquema. Vamos a dar nombres adicionales a todo esto, ¿ya? Aquí está. ¿Lo ven? Ahí está, mira. Vamos a adicionar lo que corresponde al sistema circunferencial, externo e interno. Estos son en torno a todo el hueso, ¿ya? Como conjunto. Una cosa son estas imágenes como si fueran círculos, que son caras superiores del corte que se ha hecho en las osteonas, ¿ya? Recuerda que las osteonas tienen forma de cilindro. Este corte se ha hecho en los cilindros y se ven así. Ves que están compuestos por varias laminillas, pero estas laminillas son concéntricas, ¿ya? Esto es el sistema osteona o sistema Havers, ¿está bien?
hay varios sistemas osteonaso-Havers. ¿Lo ves aquí? Entre ellos hay un espacio rellenado por laminillas, entre comillas, viejas de estas concéntricas. Son las laminillas intersticiales, ¿ya? Y en torno a toda esta configuración que hemos visto, por fuera y por dentro, la laminilla circunferencial externa, laminilla circunferencial interna. Circunferencial, perimetral, le dicen también algunas bibliografías. Sigamos, el conducto de Havers, ya sabes, ahí está. La configuración del hueso largo. Ahí está la metáfisis, lo que te había mencionado. ¿Ves entonces ese espacio? Ahora, aquí por ejemplo ya no se ve el cartílago de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, este es un hueso de adulto ya. Ya no se ve aquí el cartílago de crecimiento, ¿ya? Porque el cartílago se esquematiza así, ¿no? Como el cartílago articular. Un cartílago hialino, ¿ya? Generalmente así como traslúcido, ¿no? En las placas radiográficas. Vamos a ver entonces aquí la osificación, y es de dos tipos, considerada endocondral y endoconjuntiva o endomembranosa. Al grano, condral. Condral viene de condro, y condro significa cartílago. Membranosa, membrana. Pero la configuración de membrana, inicialmente, ¿quién la tenía? ¿O quién la podía tener así? En ambos casos es el mesénquima. ¿Por qué se le llama indirecta la endocondral? Porque es indirecta, hay un paso intermedio, ¿ya? Que la hace indirecta. Partió del mesénquima, formó el molde cartilaginoso, que ya de por sí daba vistos de que iba a ser un hueso largo, y luego esa configuración de molde cartilaginoso se osifica, se mineraliza, y termina siendo hueso. Pero como tenía este molde cartilaginoso, entonces termina siendo hueso largo. ¿Se encuentra? Este es el paso intermedio. Esto es lo que le hace indirecto. Partió del mesénquima, porque el hueso, la gran mayoría de los huesos, parte del mesénquima. Y cuando nosotros decimos mesénquima, que lo vamos a ver posteriormente en un capítulo aparte, porque en este sílabus que tenemos no se ha considerado una semana de histología, pero sería bueno tocarlo al final tal vez, ¿ya? Voy a hacer un video de histología para explicarles más, pero cuando asocien mesénquima van a asociar mesodermo en el embrión, ¿no? Ectodermo, mesodermo, endodermo. De los tres, mesodermo, mesénquima, y del mesénquima, tejido conectivo embrionario, ¿no? ¿Se acuerdan la primera lámina? Parte y se forma el molde de cartílago, y de este recién el hueso largo. Mientras que en la endomembranosa también parte el mesénquima, pero ya no hay formación de un molde de cartílago, directamente se va a calcificar, se va a osificar. Y como era plano, pues se mantiene plano y sigue siendo hueso plano. ¿Se entendió esa parte? Está claro, ¿no? Es la osificación directa porque no hay ni un paso intermedio. ¿Se dan cuenta? Ahora, mesénquima. ¿Dónde más encontramos mesénquima así visible para que ustedes lo vean así tangible en sus casas? Fácil. Las fontanelas. Los bebitos cuando nacen con su mollerita. Acá en el Perú le dicen mollerita, ¿no? Mollerita, la fontanela anterior, ¿no? O frontal o bregmática le dicen, ¿no? Entonces a esa fontanela justamente es una membrana, ¿ya? Es una membrana de tejido mesenquimatoso, es mesénquima, tejido conectivo embrionario, y se va a osificar de manera directa, por lo tanto termina siendo hueso plano, completa la estructura de huesos planos del cráneo. ¿Se dan cuenta? Y tenemos 6 fontanelas, ya lo vamos a ver en una lámina. Ahí está. A ver, vamos por acá, ahí está, hueso plano, osificación endoconjuntiva o endomembranosa. Ya. Acá los huesos supranumerarios. Super, o sea, sobre los 206 huesos. ¿Qué huesos encontramos además de estos? ¿Ya? Es normal que las personas varíen en realidad, ¿no? El número oficial es 206, pero no significa que todos tengan 206 huesos, ¿ya? Un jinete que continuamente recibe traumatismos en las piernas, en los muslos, incluso en el mismo muslo, en el músculo se puede formar por traumatismo, extravasación continua, ¿no? Una calcificación y formarse una especie de huesecillo. ¿Se dan cuenta? Entonces son variaciones que van a tener las personas. Imagínate que el hueso martillo en el oído medio tiene normalmente una osificación conjunta, completa, ¿ya? Y así conjunto, completo, el huesecito martillo en el oído medio de todas las personas, izquierdo y derecho, ¿ya? Tiene una apófisis, o sea, una protuberancia de huesito, pero del mismo hueso le pertenece. Se llama apófisis lenticular. Pero a veces
a veces en algunas personas, de manera ocasional, este apófisis lenticular se osifica de manera independiente. Y como se osifica de manera independiente, termina siendo un huesecito independiente, mucho más pequeño que el estribo, que se consideraba el hueso más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, en esa persona, su huesito más pequeño será pues el huesito lenticular, que normalmente es el apófisis lenticular del hueso martillo, que es uno de los 3 pequeños huesos en cada oído medio. ¿Ya? Entonces, está claro eso, ¿no? Supranumerarios. Ahora, los wormianos significa que son suturales, ¿ya? De por sí son huesos pequeños, pero están en la misma sutura. Y cuando digo sutura, pues solamente cráneo. Cuando hablamos de sesamoideos, oideo significa parecido, que tiene la forma de. Entonces, sésamo, semilla de sésamo, tiene forma de semilla, forma de guisante, forma de alverjita, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero hay sesamoideo grande, claro, la rótula o patela es un sesamoideo grande, ¿no? Está en la rodilla. Y estos huesitos pues están embebidos, están dentro de tendones, ¿ya? Entonces lo vamos a ver también. Supranumerarios propiamente dichos, bueno, esos son ya pues huesos adicionales, ¿no? Que son muy variables. Aquí tenemos, por ejemplo, el hueso inca o epactal, ¿ya? Por definición, este huesito inca o epactal, si se dan cuenta, ¿ya? Cuando se ha hecho el estudio, en realidad es una parte como si se hubiese fraccionado el hueso occipital. Por lo tanto, como es un fraccionamiento teórico del hueso occipital, entonces no viene a ser un hueso que está en la misma sutura, ¿ya? No es un hueso sutural, ¿ya? El hueso inca o epactal no es un hueso wormiano, no es un hueso sutural. Sutural sería el que está aquí, mira, este pequeñito que está ahí, embebido en la misma sutura. Este es sutural o wormiano, pero el hueso inca no lo es. Aquí están imágenes radiográficas donde pueden ustedes apreciar la presencia de los huesos sesamoideos que están embebidos en tendones, ¿no? Ahí está, cercanos a las articulaciones, en pie, en mano y la rodilla, el hueso sesamoideo más grande que hay, ¿no? La rótula o patela. Ahí están los huesos sesamoideos. ¿Ya? Sigamos. La fórmula entonces es esta, 206 huesos. Es la fórmula normal, ¿no? Lo más usual, ¿ya? Lo normal significa que es lo más usual, ¿no? En la campana de Gauss. No significa que, uy, yo tengo más, entonces estoy mal. No es así. Lo normal significa lo usual. Lo normal significa campana de Gauss, ¿ya? Entonces es otra cosa. Vamos a ver aquí esqueleto axial y esqueleto apendicular. Axial, el término axial se refiere a eje. El término apendicular, apéndices, o sea, los miembros. Los 4 miembros, superiores, inferiores, los 4. Cada uno tiene 30 huesos. 30 por 4, 120. Y los 6 restantes vienen de las cinturas. En la parte superior tenemos 2 cinturas, izquierda, derecha, porque no están articuladas las dos, están separadas. Por lo tanto son 2 cinturas, cinturas escapulares. Escapular, escápula, o sea, el omóplato, ¿no? En otros libros también le dicen paletilla, le dicen, ¿no? Al omóplato. Articulado en la parte anterior con la clavícula. Entonces, clavícula derecha, omóplato derecho, cintura escapular derecha. Lo mismo pasa en el lado izquierdo. Son 4 huesos ahí. Y en la parte inferior tenemos la cadera. La cadera, la cintura pélvica, ¿ya? Es la cadera, la cintura pélvica formada por 2 huesos coxales. A los huesos coxales también se le llaman huesos ilíacos, ¿ya? Izquierdo, derecho. Pero sí están articulados ellos. Delante por la articulación llamada sínfisis púbica. Entonces, como están articulados, es una sola cintura. Tenemos una sola cintura pélvica o llamada también cadera. Los huesos de la cadera serían los 2 huesos coxales que se articulan en la sínfisis púbica. Ahora, esa sínfisis púbica, haremos un punto adicional para que tengan conocimiento. La sínfisis púbica, pues es una sínfisis, lo vamos a ver en artrología, ¿no? Tejido conectivo fibroso, fibrocartílago, mejor dicho, ¿no? Es fibrocartílago, cartílago fibroso. Qué interesante. A este sínfisis púbica en la mujer llega la hormona relaxina. Esta hormona, como se dice su nombre, relaja. ¿Y de dónde vino? Usualmente las mujeres liberan, ¿no? En el ovario, a partir del ovario liberan una cierta cantidad de relaxina, ¿ya? De manera frecuente, pero es mínima cantidad, ¿ya?
suficiente para relajar el miometrio del útero, ¿no? El músculo del útero. Pero cuando ya está gestando, o está en gestación la mujer, incluso para el parto, ¿no? Durante ese transcurso de embarazo y parto y trabajo de parto, la hormona relaxina pues se libera por el cuerpo lúteo, ¿no? Y además por la placenta, con la intención de reforzar esas funciones de relajar. Relaja no solamente el útero para que pueda crecer, ¿no? Durante la gestación la matriz, pero además de eso relaja la sínfisis púbica. Y todo orientado a qué? Al parto, para que sea más cómodo, ¿se dan cuenta? Entonces, la sínfisis púbica es a donde llega la hormona relaxina a hacer su función. Incluso la relaxina también relaja un poco la articulación con el hueso sacro, ¿no? De los coxales. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué digo con el hueso sacro? Cuando yo digo la cintura pélvica, que son los dos coxales fusionados en sínfisis púbica adelante, si le sumamos el hueso sacro, todo ese conjunto forma una estructura de tipo, una especie de cilindro pero modificado, ¿no? Una especie de un vaso con boca ancha arriba y una base estrecha abajo, como una especie de quero, ¿no? Acá en el Perú podría ser como un quero. Entonces, esa estructura ya completa con el sacro ya se llama pelvis ósea. Hay que entender los términos. Pelvis ósea, cintura pélvica, ¿ya? Diferente. Huesos coxales, parte de la cintura pélvica. Ahora, en la cabeza, 22 huesos. Sí, normalmente en la cabeza tenemos el esqueleto de la cabeza, o llamado también cráneo, ¿ya? O también le dicen calavera, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. En la parte del rostro tenemos 14 huesos. ¿Ya? En la parte del rostro hay 14 huesos. En la parte del cráneo propiamente dicho, ¿ya? Tenemos 8. Entonces 14 más 8 son 22. ¿Está bien? Aparte está el hueso yoides. Pero hay algo interesante. En embriología se habla de viscerocráneo y de neurocráneo. Viscerocráneo y neurocráneo, porque el esqueleto mayormente, casi gran parte del esqueleto, parte del mesénquima, como ya hemos dicho, ¿no? Pero hay una parte de huesos que proceden del ectodermo, no del mesodermo, sino del ectodermo. Esos son los huesos del viscerocráneo, ectodermo. Mientras que el resto, la gran mayoría, son pues mesodermo, mesénquima, ¿ya? Entonces, no se preocupen si se corta el video, yo voy a subir esta clase, ¿ya? Seguimos nomás. Luego, tenemos entonces, decíamos que había un viscerocráneo, pero en el viscerocráneo se consideran 15 huesos, ¿ya? 15 huesos. En cambio, en caso del, contando el yoides, ¿no? En caso del cráneo sí se mantienen, el neurocráneo se siguen manteniendo los 8 huesos normales, ¿ya? Los huesecillos del oído medio son contados aparte, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, ¿ya? La columna vertebral, 26 huesos. Un momento, a ver, sacamos la cuenta, desde de arriba para abajo, ¿no? Posición anatómica, superior e inferior. Tenemos 7 cervicales, 12 dorsales, esas dorsales 12 están con las 12 costillas, o torácicas, ¿no? Ya está, 7, 12. Luego le siguen las 5 lumbares, 7 más 5, 12, más el 12 de los torácicos son 24. Hasta ahí son 24. En el hueso sacro, en realidad hay 5 vértebras que están fusionadas, pero como vértebras son 5. Y debajo de esto está el huesito coxis, que también está fusionado, pero como vértebras tiene 4 en promedio. Entonces, si sumamos todo me sale 33 vértebras, pero la pregunta sería por vértebras. Si yo te pregunto por huesos en la columna vertebral, recuerda que las 5 vértebras del sacro están fusionadas en un solo hueso, y las 4 vértebras del coxis están fusionados en un solo hueso también. Entonces tienes 26 huesos en la columna vertebral. En el tórax está fácil, ¿no? 12 costillas a la izquierda, 12 costillas a la derecha y el esternón por delante. Entonces tienes 25 huesos. Ahora veamos también en las extremidades. Hemos dicho 30 en cada extremidad o apéndice. Entonces, pero tú te preguntarás, yo en el miembro inferior tengo rótula, tengo patela, ese es sesamoideo grande, ¿no? En el ligamento rotuliano. Y entonces, mi pregunta es, pero si tengo la rótula, ¿cómo es que hay 30? Fácil. Lo que pasa es que si tú haces la comparación mano y pie, recordando que la mano
la mano, incluye desde lo que llamamos muñeca, que es el carpo, ¿ya? 8 huesitos acá en el carpo, llamado muñeca, ¿no? Le siguen los metacarpianos, 5, y después los deditos, ¿no? Los huesos de los dedos. Pero mira acá, acá hay 8 huesos en el carpo. Su equivalente en el pie, el tarso, no tiene 8 huesos, tiene 7. Y el otro hueso, pues es la rótula o patela. Ahí están los 8 huesos. ¿Se dan cuenta? Pero el tarso tiene 7 a nivel del pie, ¿ya? Y ahí se completan los 30 en cada apéndice, por lo tanto 120, ¿no? Más las dos cinturas y superiores y la cintura inferior, total 126 huesos, ¿ya? A ver, sigamos. Aquí tenemos el esquema del esqueleto apendicular y el esqueleto axial, ¿no? Axial lo ven acá de color naranja, apendicular de color amarillo, ¿no? Ya les he explicado detalles de cada uno. Interesante la articulación del miembro inferior a nivel de la rodilla, ¿no? Porque hay ligamentos, ¿no? Cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento rotuliano, en fin, lateral medial, ¿no? Hay varios ligamentos que vamos a ver en el capítulo de artrología, ¿no? Vamos a ver la configuración que tienen en B, ¿ya? Eso ya les voy a enseñar en el breviario de artrología, ¿ya? Y a ver, seguiremos entonces. Aquí tenemos la configuración de las vértebras, mira. Ahí está, las vértebras, ¿no? Huesos bastante irregulares, mira. Interesante la articulación de las costillas. Si ustedes se dan cuenta, se percatan, las costillas en las vértebras torácicas, solo en las torácicas se articulan las vértebras, las costillas, ¿ya? Van a haber 2 puntos de fusión, ¿no? En realidad se podría decir hasta, ¿no? 2 puntos, porque hay hemicaras, ¿no? Hemifacetas, ¿ya? En la vértebra que ven acá que dice torácica, la costilla de la izquierda y la derecha está tocando en 2 puntos. Porque la costilla, esta parte celeste que ustedes ven que está llegando acá a la costilla, es la parte posterior de la costilla, de cualquier costilla, está llegando a la vértebra y está tocando primero en la apófisis transversa de la vértebra. ¿Lo ven, no? Acá ven, en el cursor. Esto es el apófisis transversa. Y esta es la costilla, la parte posterior de la costilla. Y aquí van a ver ustedes que donde se toca con la apófisis transversa, la parte de la costilla se llama tubérculo. Es una apófisis redondeada, ¿ya? Y se llama tubérculo. Apófisis redondeado, tubérculo. Tubérculo de la costilla. Este tubérculo tiene una carita para articular, una faceta articular se le llama, ¿ya? Lo mismo va a pasar en la cabeza de esta costilla, ¿ya? Porque acá esta parte estrecha se llama cuello y aquí tienes la cabecita. Cabeza, cuello, tubérculo. En la cabecita también tiene 2 facetas para articularse. La superior para la vértebra de arriba, la inferior para la vértebra de abajo. Entonces, prácticamente tiene 1, 2, 3, ¿no? Pero vamos a considerar 2 puntos, ¿no? A nivel del cuerpo y a nivel de la apófisis transversa, ¿ya? Entonces, a ver, aquí tenemos la vértebra lumbar más ancha en su cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que corresponde a las vértebras. Vértebra típica, la vértebra estándar, ¿no? Va a tener pues un cuerpo vertebral. Imagínense ustedes una habitación cuadrada, ¿ya? Y tanto el piso como el techo serían las láminas o caras de la vértebra. Y todo el contenido de ese cuarto cuadrado, imagínense que está repleto de esponja, ¿ya? De un material esponjoso. Eso sería pues el tejido óseo esponjoso que está dentro de las vértebras, ¿ya? Entonces ese es el cuerpo. Por la parte de atrás va a tener un arco vertebral. Es un arco de hueso, ¿ya? Ese arco a su vez se va a dividir en una pequeña parte inicial que se llama raíz o pedículo y el resto que tiene forma arqueada pues se va a llamar lámina, ¿ya? Lámina así arqueada. Donde justamente pues se van a proyectar las 7 apófisis. Recuerden que el término apófisis significa proyección de hueso. Es el mismo hueso, solo que se está proyectando. Es parte del hueso. Todo se osificó de manera simultánea. Es el mismo hueso. Solamente que se proyecta como si fueran cachitos, como cachos. Y el agujero vertebral es el espacio pues que queda circundado, ¿no? Circunscrito por el cuerpo vertebral y el arco vertebral, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver entonces un poco más con detalle. Ahí está la vértebra típica, una vértebra típica torácica o dorsal. Es la más típica que hay, ¿ya?
Ahí están las partes, todo lo que les he mencionado, ¿ya? Todo lo que les he mencionado. Ahora, a ver, vamos a ver. Vamos a ver las partes que corresponden a la vértebra. Ya. Aquí vemos entonces el esquema de los que más se parecen y los que más se alejan de la estructura que les he mencionado de la vértebra típica. En primer lugar, las que más se acercan pues son aquellas articuladas con las costillas, o sea, las vértebras torácicas, llamadas también dorsales, ¿ya? En segundo lugar le siguen las vértebras lumbares. En tercer lugar le siguen las vértebras cervicales, ¿ya? Pero mira, si te das cuenta, las torácicas de la 1 a la 2 están completas, las lumbares de la 1 a la 5 también, y las cervicales de la 3 a la 7. ¿Y la 1 y la 2 qué pasó? Es que la 1 y la 2 están a la derecha, mira, el atlas y el axis. Esas en realidad son vértebras atípicas, son muy distintas a la vértebra típica que te he mostrado. En ese orden son las que más se alejan de la forma típica. Atlas, que se articula con el occipital, el axis, que está debajo del atlas, el hueso sacro, ya en el otro extremo de la columna al final, ¿no? Y más abajo todavía el hueso coxigio o simplemente coxis, ¿ya? Esa es la secuencia y es lo que se pregunta a veces en los exámenes de la UNEVAL. Aquí tienes un dato adicional sobre la vértebra cervical 6, ¿ya? No confundir el tubérculo de Chassaignac con la vértebra cervical 6. El tubérculo de Chassaignac es el tubérculo anterior de la vértebra cervical 6. El tubérculo de Chassaignac no es la vértebra, es una parte de la vértebra. ¿Tiene aplicación quirúrgica? Claro, porque ahí pasa la arteria carótida. Entonces se comprime durante una cirugía de emergencia tal vez y puede dar solución en ese momento para poder proceder mejor. Te da tiempo, ¿ya? Tiene aplicación en cirugía. Tubérculo de Chassaignac, tubérculo anterior de la vértebra cervical 6, ¿ya? A la vértebra cervical 7 le llaman la vértebra prominente. Ese es otro dato, ¿ya? Ese sí es la vértebra completa, ¿no? La vértebra prominente es la vértebra cervical 7. Tanto así que cualquiera se puede tocar en la espalda y la percibe, ¿no? Sobresale de las demás. Vamos a ver entonces el atlas, las vértebras atípicas, ¿no? El atlas. ¿Por qué se llama atlas? Igual que Atlas, la mitología, ¿no? Igual que el atlas, ¿no? A ver un momento. Ahí está. Ya. El atlas. El atlas igual en la mitología, ¿no? ¿Recuerdan? El atlas que hacía, cargaba los cielos. En este caso el hueso atlas que carga toda la cabeza. ¿Ya? Entonces el atlas está articulado con el hueso occipital. De hecho, en el libro de anatomía de Testut-Latarjet, incluso al mismo hueso occipital, morfológicamente, lo consideran una vértebra craneal, ¿ya? Pero para efectos didácticos se dice que la vértebra atlas pues es la que inicia la columna vertebral, ¿no? Ya, vamos a empezar entonces. El atlas soporta toda la cabeza, igual que en la mitología, ¿no? Tratando de imitarla. Y mira, hay algo interesante aquí. ¿Ves las articulaciones ahí que ves en forma de pisadas? ¿Ves esta pisada izquierda, esta pisada derecha? Son facetas o carillas articulares. Se articulan con el occipital, o sea, con toda la cabeza, claro, ¿no? Ahí es donde lo soporta. Pero mira la forma de pisada. Imagínate tú que te paras y tratas de jugar con tu pie para adelante y para atrás, en esa forma de pisada. Haz eso mismo en tu cabeza, mira. Ese movimiento de afirmación con la cabeza te permite esta faceta articular del atlas con el hueso occipital. ¿Por qué? Porque es una articulación tipo condilia, mira. Es biaxial. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en artrología. Por ahora recuerden, el atlas con el occipital permite movimiento de afirmación de la cabeza. Por esta misma configuración de la faceta articular. ¿Ya? Ahora veamos el atlas. Mira, no tiene cuerpo. Tiene una fosita acá adelante para el diente. ¿Diente? Espérate, acá hay un diente. Tú te preguntarás, ¿un diente? ¿Pero cómo llega el diente acá? No. Por eso es que hay confusiones. Debería llamarse fosita de la apófisis odontoides, del hueso axis, de la vértebra axis. Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. Por ahora, vean ustedes que el atlas no tiene cuerpo. Más bien tiene dos arcos. Un arco anterior
un arco posterior. ¿Configura su foramen vertebral? Sí. ¿Tiene articulaciones con las demás vértebras? Sí. ¿Tiene apófisis? ¿Tiene la demás estructura de la vértebra típica? No. Por lo tanto es una vértebra atípica. ¿Ya? Apófisis transversa tiene, pero lo demás no tiene. ¿Ya? Vean ustedes. Ahora vemos el axis. El axis está debajo del atlas. Qué interesante. Lo primero que sobresale en esta vista anterior, en posición anatómica, ¿ya? En este hueso axis, en esta vértebra axis, ves, mira, el apófisis odontoides. El apófisis odontoides, mira, algunos libros le dicen diente del axis, como ves acá en la lámina. Este es de un libro, ¿ya? Le dicen diente, pero no es tan correcto, ¿no? Es mejor llamar las cosas por un nombre más apropiado. Esto se llama apófisis odontoides de la vértebra axis. Ahora, ¿por qué tendrá este apófisis odontoides? Porque justamente le da ese carácter de axis, de eje. ¿Me entiendes? ¿Y quién estaba arriba? El atlas. ¿Y para qué es este eje? Para que el atlas se mueva en un movimiento de giro. Y si el atlas gira, gira toda la cabeza también. O sea, cuando tú quieres hacer negación con la cabeza, lo estás haciendo gracias a esta estructura, el apófisis odontoides del axis. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en artrología. ¿Ya? De acá 1 o 2 semanas. Ahí está. Movimiento de pivote. Ahora el sacro, mira, ya hemos mencionado. Puntual nomás. Todo el conjunto se llama hueso sacro. Claro que tenía 5 vértebras, ¿no? Pero estas se han fusionado. En el adulto ya están fusionadas totalmente por una forma de articulación llamada sinostosis. Es una soldadura de hueso. De manera que todo esto ya es un solo hueso. ¿Ya? Esto es por la vista anterior en posición anatómica. Vista posterior, aquí está. ¿No? Los detalles asociados a nervios lo vamos a ver en el segmento de neurología también, ¿no? En el breviario de neurología. Ahí están las 4 líneas transversas, puesto que son 5 vértebras soldadas, habrá 4 líneas transversas, ¿no? 4 líneas de sinostosis. El hueso coxis, análogo también al sacro, ahí está, soldadura de huesos, termina siendo como un triángulo con astas, ¿no? No confundir el coxis con el hueso coxal. Ya hemos dicho hueso coxal o ilíaco izquierdo y derecho se fusionan en la sínfisis púbica por delante y así juntas articuladas forman una cintura pélvica, la única que hay. ¿Ya? Eso es el coxal, ¿no? Izquierdo y derecho. Ahora, otra cosa es el coxis, que es parte de la columna vertebral, que está debajo del hueso sacro, ¿ya? No confundir coxis con coxal, ¿ya? He notado en algunos estudiantes que confunden el término. Cuando se les pregunta por la articulación coxofemoral, pues entran en un dilema porque asumen que el coxofemoral tiene que ver con el coxis y no es el coxis, sino el hueso coxal. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Ahí está. Términos a algunos puntuales. El hueso llamado piedra angular, el esfenoide, ¿no? Hemos visto en el esquema del cráneo el esfenoides articulándose a los demás huesos. El hueso puente o cigomático. Cigo significa yugo, significa puente. De ahí viene cigoteno, cigoto, ¿no? Cigonema, ¿no? Entonces, aplicar los términos. Es una nueva terminología, ya les expliqué en la primera semana. El vomer, hueso triangular, rostro, ¿no es cierto? Aquí tienes tú, a ver, el hueso etario, temporal. ¿Por qué se llama temporal? Porque en la porción escamosa, a nivel de la porción escamosa, es decir, aquí, ¿ya? Ahí es donde usualmente, no siempre, obviamente, no siempre, pero mayormente, usualmente, con frecuencia, es donde aparecen las primeras canas, ¿no? Donde se nota la edad. Por eso se le llama hueso temporal, ¿ya? Es el hueso etario, entre comillas. Ahí está el hueso peñasco, un peñasco, ¿no? Es como una roca, ¿no? Que rompe el mar, ¿no? El movimiento marítimo. También es parte del hueso temporal, claro, pero lo vamos a ver ya en el piso de la cavidad craneana, ¿ya? Conteniendo estructuras importantes, ¿ya? Como el nervio craneal número 8, ¿ya? Asociado pues a la audición, asociado al equilibrio, ¿no? Por lo tanto tiene que ver también en cierta forma relacionado al trabajo nervioso que hace el cerebelo, ¿no? O sea, hay mucha relación ahí. Y este huesito, parte llamada peñasco del hueso temporal, es fundamental en ese aspecto. Audición,
y equilibrio, ¿ya? Nervio craneal número 8, ¿ya? Lo vamos a ver también, hay una imagen. A ver, ¿qué más? El hueso en forma de T. Bueno, eso es una mnemotecnia, ¿no? Etmoides T, ¿no? Etmoides. A ver, ahí está. Esta es una vista superior del piso de la cavidad craneal. Vemos importantes estructuras. Aquí están teñidas, ¿no? Color rojo. Es como si fuera un murciélago extendiendo las alas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, es normalmente como se enseña, ¿no? Se dice, ¿no? El esfenoides tiene una forma como que fuese un murciélago, ¿no? Pero en realidad el término esfeno viene del griego y significa pues avispa. Entonces, cuando se describe anatómicamente el esfenoides, se describe con dos alas mayores y dos alas menores, incluso apófisis pterigoides, ¿ya? Entonces, el murciélago no tiene pues dos alas, ¿no? No tiene un par de alas, tiene más bien la avispa dos pares de alas, ¿no? El murciélago solo tiene un par, ¿no? La avispa tiene dos pares, entonces el término correcto es esfenoides refiriéndose a la avispa, ¿no? Ahora, esta vista que ves aquí, pues hay estructuras importantes. Creo que con el cursor se logra ver, a ver, apófisis clinoides, ¿no? La silla turca, ¿no? Este es el respaldo de la silla turca, asociada a la apófisis basilar del hueso occipital, en fin. Tiene varias estructuras que la siguiente semana lo vamos a tocar, ¿ya? Por ahora vean ustedes la configuración que tiene, ¿no? Mira, tiene bastantes líneas marcadas que son el pasaje, ¿no? de vasos sanguíneos importantísimos. La arteria meningia, ¿no? Ramas de la arteria faríngea también por aquí, mira. Aquí vemos varios agujeros, ¿no? Usualmente cuando estudian cráneo, las preguntas de los exámenes salen con agujeros también, ¿no? Te preguntan agujeros en la parte práctica. Bueno, acá, ¿no? El foramen magno. Imagínate, las vértebras tenían foramen vertebral, ¿no? Foramen vertebral. Y el occipital también tiene foramen, el más grande de ellos, foramen magno, por eso se llama, ¿no? Por eso en el testuz le dicen al hueso occipital, morfológicamente, una vértebra craneal, le dicen, ¿no? Bueno, aquí tienes tú la parte blanca que ves aquí, izquierda y derecha, tienen forma de peñascos. Esta es la porción peñasco del hueso temporal. ¿Se dan cuenta? Ahí dentro vas a encontrar tú pues la participación, está protegido ahí el nervio número 8, ¿no? Asociado a la audición, asociado al equilibrio en ambos lados. Ves acá el agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso, el foramen lacerum, ¿no? Adelante, ¿no? El agujero rasgado anterior, le dicen, o lacerum, ¿no? Y el agujero rasgado posterior, ¿no? O yugular también le dicen. Tiene que ver con el paso de la vena yugular, ¿no? Por eso se llama yugular, ¿no? En cambio en el lacerum pasa pues la rama de la arteria faríngea ascendente, ¿no? Ya, aquí ves tú, a ver, para que te imagines acá, imagínate que acá hay un rostro. Entonces en el redondo, ¿qué pasará? La rama superior del nervio trigémino. Por lo tanto, en el oval, ¿qué pasa? La rama inferior del nervio trigémino, ¿se dan cuenta? O sea, tratar de darle la lógica a la estructura, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya el contenido de los agujeros, ¿no? en el breviario de neurología, ¿ya? Me parece que es la séptima semana, sexta, séptima. Vamos a ver también, a ver aquí, el hueso temporal. Aquí, el etmoides. Por la parte anterior vamos a ver el hueso etmoides. Aquí está teñido de color un poco rosado, ¿no? Rosado, magenta. Mira, si ves acá una particularidad es que está totalmente lleno de porosidad, de huecos, ¿no? Huequecillos. Permiten el paso de filetes nerviosos que salen de los bulbos olfatorios, izquierdo y derecho. Por ahí pasa, ¿ya? ¿Qué más? A ver, acá un corte en la parte anterior, en este número 10 que dice aquí en la figura, ¿ya? Vemos acá un hueco, ¿no? En el hueso frontal. Ese huequecito corresponde al seno frontal. Seno frontal. Seno significa cavidad, ¿no? En este caso significa una cavidad. Hay senos en los huesos, claro, en el hueso frontal, en el esfenoides, en el etmoides, maxilar superior. Hay huecos así y se llaman senos. Todos ellos desembocan en las cavidades nasales. Por ese motivo, a esos senos se le llaman senos paranasales. La mucosa del que está tapizado está continua con la mucosa de las cavidades nasales. De manera que si hay una rinitis, es más completo decir rinosinusitis, porque se inflama todo por continuidad. ¿Ya?
Aquí es donde se llena, pues, cuando se inflama, ¿no? Tienes la pesadez cuando hay una enfermedad respiratoria, ¿no? Se inflama y sientes esa pesadez, ¿no? Incluso sientes que se te adormece. Entonces, todo eso está asociado anatómicamente por los senos paranasales, en este caso el seno del hueso frontal, ¿no? Ves acá el conducto del hipogloso, marcado en número 17, por ahí pasa nervio hipogloso, ¿se dan cuenta? Ya, y por aquí, por esta parte que no está numerada, esta parte oscura, al lado de la silla turca, pues ahí asciende la arteria carótida, ¿no? ¿Ya? A ver, hay estructuras que lo vamos a ver ya en el breviario de neuro, con más detalle. Aquí tenemos nosotros una configuración de los dientes. Ya hemos mencionado por qué los dientes no son considerados huesos. Recuerden las células, recuerden la composición mineral, ¿no? De arriba para abajo, 90%, 95% en realidad, ¿no? Del esmalte, ¿no? 95% mineral, 70% en la dentina y 60% en el cemento, ¿no? Entonces, muy superior al porcentaje mineral que tiene el hueso, ¿no? En su matriz, que es 85% de hidroxiapatita del 70% que es matriz inorgánica, ¿no? 70 por 85, más o menos 56%, por ahí está, ¿no? Es muy inferior a lo del diente, ¿se dan cuenta? Ahora, el diente será muy resistente y todo lo que tú quieras físicamente, pero químicamente es débil. Lo contactas con ácidos y se desgasta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Comes dulce, no te cepillas los dientes, los dulces, el dulce se convierte en ácido, ¿no? Y esos ácidos pues dañan los dientes formando caries, ¿no? Promoviendo las caries. Ahí está. Vemos aquí la estructura ósea de la mandíbula maxilar superior, y aquí también vemos la fórmula dentaria. Por eso hay una fórmula dentaria, aparte es la fórmula ósea, ¿ya? En la fórmula dentaria, ¿por qué dice 2123 igual a 8? Lo que pasa que cuando tú ves el arco superior de los dientes, es un arco, ¿no? Un arco. El arco inferior. Ahora imagínate un corte sagital. Entonces tienes dos semiarcos superiores, dos semiarcos inferiores. Son 4 semiarcos. La fórmula dentaria es por semiarco. Dos incisivos, un canino, dos premolares y 3 molares. Son 8 dientes en cada semiarco. Entonces, por 4 tienes 32 dientes. Es la fórmula dentaria del adulto, ¿ya? Ahí está. Más o menos entre los 6 y 12 años aparecen los primeros dientes de esta dentición del adulto, que es la dentición permanente, no es la dentición de leche. A ver, aquí no se ve la dentición de leche. Les hablaré brevemente de la dentición de leche. En los dientes de leche, la fórmula no es 2123. En los dientes de leche del niño es 212, o sea 5 por cada semiarco. 5 por 4, 20 dientes es la fórmula dentaria del niño, ¿ya? Ahora, en el niño igual, ¿no? Más o menos a los 6 meses inicia aproximadamente el brote de los dientes. Pero esos dientes de leche, como dice su término, son dientes deciduales, ¿ya? La dentición caduca, ¿no? Decidua. Va a caducar. Deciduo significa eso, que va a caducar, que va a vencer. Entonces se van a caer, ¿ya? Es normal. A ver, sigamos acá las fontanelas ahora, ¿no? Hemos visto en la osificación endocondral, que es indirecta, por un molde de cartílago intermedio, y la directa, que no necesita un molde, directamente del mesénquima, que tiende a ser plano en las estructuras del cuerpo, ¿ya? Y se osifica directo, y como era plano, termina siendo plano, hueso plano. Lo mismo pasa en las fontanelas. Acá está la mollerita, por ejemplo, ve. Esta fontanela anterior, por posición puedes llamarlo, ¿no? Por posición, lo puedes llamar por hueso, ¿ya? O lo puedes llamar por letra griega, ¿no? Por posición, fontanela anterior. Por hueso, está encima del hueso frontal, fontanela frontal. Por letra griega, bregmática. ¿Está bien? Bregmática. Tiene forma de rombito, ¿no? Un rombito acá. La mayoría que ha tocado la cabecita de un pequeño, un niñito, siente que se deprime, ¿no? Y tiene esa forma, medio romboide, medio rombo, ¿no? La fontanela posterior, lambdoidea, por lambda, ¿no? O también, como está encima del occipital, fontanela occipital, ¿no? La fontanela posterior es otra fontanela. Hay dos fontanelas laterales, ¿no? La fontanela izquierda-derecha es esfenoidal o anterolateral, ¿no? Y la posterolateral, que está encima del mastoide, la fontanela mastoidea izquierda y derecha, ¿no es cierto? En total son 6, ¿no?
¿Se dan cuenta, no? Dos impares, dos pares, 6. Ahora, estas fontanelas se van a osificar, por lógica, ¿no? Los niños ya cuando son grandes, jovencitos, ya se cerró la mollerita, ya está hueso. Por lógica, ¿qué osificación fue? Osificación endromembranosa, ¿no? O intramembranosa, ¿no es cierto? O endoconjuntiva también le dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué osificación será? Directa, porque terminó siendo hueso plano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué tejido tiene la fontanela? Se hizo ese tipo de osificación. Empezó con tejido mesenquimal. O sea, en el embrión, ¿qué capa? Mesodermo. ¿Se dan cuenta? La mayoría de los huesos proviene del mesénquima, del mesodermo. ¿Saben? Solamente los huesos del víscero cráneo son de origen ectodermo. Ahí está. Normalmente, claro, se dice que a los 24 meses la fontanela anterior es la que se cierra, ¿no? A los 3, a los 2, a los 12 meses la mastoidea tiene su secuencia de cierre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso le puse acá 24 meses, para indicar que aproximadamente al segundo año de vida es donde se cierra, ¿no? La fontanela anterior. Ahora, otra cosa. En el pequeño, en el niñito, también aparte de la fontanela anterior, hay una sutura que divide el frontal en dos, izquierdo y derecho. Es la sutura metópica. Y esa sutura metópica también se cierra aproximadamente a los 24 meses, igual que la fontanela anterior. Muy bien, sigamos aquí la mandíbula, llamada también maxilar inferior. Vemos qué relación tiene, mira, con los dientes. Ya hemos dicho que los dientes no son huesos, no entran en la fórmula ósea, tienen su propia fórmula dentaria. Y estos dientes pues están articulados con el hueso, ¿no? Para eso el hueso tiene pues esas cavidades llamadas alveolos. ¿Qué significa alveolo? Sea pulmonar, sea en el hueso. Alveolo significa cavidad, como una pequeña concavidad. Eso es un alveolo, ¿está bien? Ahora, en esas cavidades se va a entallar, pues, va a encajar el diente, ¿no? Ese diente que tiene 2, 3 raíces, ¿no? O una raíz. Entonces, para que pueda encajar, tiene que haber una articulación. Lo vamos a ver en artrología, pero te lo adelanto. Recuerda que acá va a haber, están firmemente, ahora mira, saca tu lógica. El diente está fijo, firme en su articulación. Por lo tanto, puedes ir sospechando por tejido conectivo fibroso. ¿No es cierto? Fibroso. En efecto, se trata del ligamento periodontal, ¿ya? Que rellene esa parte del alveolo para que pueda asentarse el diente y fijarse en él. Esa articulación, ¿cómo se llama? Gónfosis. Porque gonfo viene del griego que significa clavo. Y el diente da esa idea que está clavado en la mandíbula. Entonces los dientes al estar clavados dan la idea de gónfosis, de estar clavados. Gonfos, clavo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Bueno, acá rescatable el apófisis condilio, ¿no? Que permite el movimiento de la masticación, ¿no? Ese movimiento de abrir la boca y cerrar la boca para masticar te permite el apófisis condilio, ¿no? ¿Está bien? El apófisis condilio, y en la masticación ya vamos a ver también en el breviario de miología cómo interviene, ¿no? El músculo macetero, músculo temporal, el pterigoideo medial, lateral, los músculos masticadores, ¿ya? Eso vamos a ver ya en el breviario de miología. Ves también el apófisis coronoides, es decir, el diseño es pues, es bastante, entre comillas, wow, ¿no? O sea, perfecto, imagínate. El cuerpo humano es todo un diseño increíble, ¿no? Sigamos por acá. Ahí está el hueso yoides. Ya habíamos hablado del hueso yoides, ¿no? Tiene un origen embrionario ectodérmico, víscero-cráneo, ¿no? Víscero-cráneo. El hueso yoides, hueso en forma de U, tiene astas, ¿no? Tiene forma de U y mira, se encuentra justo entre la mandíbula o maxilar inferior y por debajo, ¿quién está? La laringe, ¿no es cierto? Entonces mira, esa configuración, el hueso yoides está muy asociado, entonces se considera incluso que el hueso yoides no está articulado con ningún otro hueso, ¿no? Y si está suspendido es porque existe un apófisis estiloides. Ya he dicho, ¿no? Oide, parecido, semejante a o tiene la forma de. Estilo, estilete, aguja, punzón. Y ese aguja, punzón, ¿dónde se ve? Justo aquí, ¿no? Cerca en el entorno, en el escenario del hueso, del apófisis mastoides, ¿no? Del hueso temporal, ¿no? Ahí cerca está
la presentación de la apófisis estiloides, ¿no? Y esa proyección de hueso llamada estiloides tiene forma de aguja, ¿no? Y ahí hay ligamentos, músculos que se asocian, ¿no? Y así a través de esos ligamentos, músculos, es que se soporta, se suspende el hueso yoides. ¿Se dan cuenta? Y hay músculos infrayoideos y hay músculos suprayoideos que tienen que ver con deglución, tienen que ver con la elevación de la laringe, cuando uno quiere hablar con voz aguda, por ejemplo, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? La deglución involuntaria y fases involuntarias. Todo eso lo vamos a ver en los breviarios correspondientes. Por ahora recordar eso, esos datos, ¿no? Hay músculos asociados, supra, infra, vean la configuración del hueso yoides, dónde se ubica, vean las astas mayores, menores, recuerden que es víscero-cráneo, ¿no? Ectodermo, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí está. Corte, lo mismo. Ahí está lo que les había mencionado. El nervio 8 llamado vestíbulo coclear, ¿no? El facial era el 7, es el 7, ¿no? Entonces el 8 es el auditivo. Pero no solo es auditivo, mira. Tiene que ver con estos conductos semicirculares, ¿no? Acá hay como un caracolito, mira. Y estos conductos semicirculares son ortogonales. Están en planos ortogonales, 90 grados uno con el otro. Y son 3. ¿A qué te recuerda eso? Mira, planos ortogonales. Son 3 planos ortogonales, uno con el otro, 90 grados uno con el otro. ¿A qué te recuerda eso? Que hemos conversado en la primera semana. Los planos anatómicos. ¿Cómo eran los planos anatómicos? Son 3 planos ortogonales entre ellos. Y mire eso, el conocimiento está aquí, reflejado en esta estructura ya existente en la anatomía. Los llamados conductos semicirculares. Son como arcos, ¿no? Entonces ya te da una idea de que está asociado también al equilibrio. ¿Te das cuenta? Entonces el nervio 8 tiene que ver con audición y equilibrio. Y si está asociado al equilibrio, también habrá una relación, tiene que haber una relación con el cerebelo. ¿Se dan cuenta o no? A ver, sigamos. Acá está el hueso esfenoides en una vista anterior en posición anatómica. Recuerden, posición anatómica. Entonces, en posición anatómica, sacamos el hueso esfenoides así en posición anatómica, o lo enfocamos solo al hueso esfenoides y se ve así. Esta es su cara anterior, mira, ¿verdad? Parece un murciélago, ¿no? Pero en realidad tiene 2 pares de alas, ya sabes, alas mayores, menores, tiene apófisis pterigoideas medial, lateral, ¿no? Ya, entonces mira, tiene incluso cavidad acá, ¿ves? El seno esfenoidal. Ya te dije, ¿no? Hueso frontal, etmoides, esfenoidal y hueso maxilar tienen estos huecos que se llaman senos paranasales porque tienen conductos que van a dar directamente a la cavidad, a las cavidades nasales, ¿no? Entonces ahí está. Sigamos. Ahora vamos por la mano. Ahí está. Cuando yo digo mano, mano me refiero desde la muñeca. Y cuando yo digo muñeca, me refiero a los 8 huesos del carpo, ¿ya? Entonces, muñeca igual carpo. ¿Cuántos huesos tiene? 8. Fila superior, fila inferior. Dicho de otra forma, fila proximal, la superior, y fila distal, la inferior. ¿Está bien? Ahora, tiene 8 huesos, ese es el carpo, llamado también muñeca. La articulación de la muñeca es la articulación del carpo con el hueso radio. Miren la imagen acá de la izquierda. Acá está el cursor. Este es el hueso radio. ¿Está bien? Y el radio, de todo lo que es el antebrazo, el radio es el que se articula con la muñeca. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahora mira, esa muñeca permite 2 movimientos, mira, en 2 ejes, ¿eh? Mira, hace movimiento en esta forma y luego en esta forma, mira. ¿No? Pero mira, yo sostengo la muñeca, yo sostengo el antebrazo y no puede haber rotación, mira, no se puede. No puede haber supinación de la mano, mira, no hay supinación, ve, ni pronación. No hay rotación ahí. Solamente es un movimiento en 2 ejes, es biaxial. Por lo tanto, si es biaxial, no puede ser ni trocoide ni troclear. Como no tiene ni 3 ejes, entonces tampoco puede ser en artrosis. ¿Te das cuenta, no? Eso lo vamos a ver en artrología. Aquí la articulación es condilia. ¿Ya? Vamos a ir adelantando ya. Vamos avanzando, a ver. Ya sabes que esta articulación entonces hace el movimiento de ven, ¿no? Ven, ¿no? Y el otro de chao, ¿no? Chao, ya está. Biaxial, ya sabes, ¿ah? Para que te acuerdes. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué huesos componen el carpo? Acá está, ve. La fila superior y la fila inferior.
Ahí está. Recuerden que el pisiforme tiene forma de semilla, ¿ya? Forma de semilla. Y está pues justamente ahí, ¿no? En el círculo rojo les he puesto, en la marca de color rojo. Y la secuencia es así, ¿no? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Se dan cuenta? Y en la parte inferior, trapecio, trapezoide, hueso grande, ganchoso, ¿no? ¿Hay mnemotecnias? Sí. Pero como toda mnemotecnia le sirve al que la hace, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propia mnemotecnia, ¿ya? Es mejor así porque es más significativo, ¿no? Ya, a ver, sigamos viendo. Ya esto es la parte del miembro inferior, ¿no? Esto es la pierna, ¿no? El esqueleto de la pierna. La tibia, peroné. A la peroné también se le llama fíbula. ¿Está bien? Ahora, usualmente te habrás dado cuenta cuando te compras zapatos nuevos y a veces el zapato tal vez no te encaja en la parte de los bordes laterales, ¿no? Y te hace doler, ¿no? Justamente en esas proyecciones de hueso medio redondas a los lados. Y entonces, ¿qué son esas proyecciones de hueso? Son estos. Son los maleolos. Maleolo medial, el que está más cerca al plano medio, y maleolo lateral, el que está más alejado, ¿no? El que está más hacia el lado derecho, izquierdo. Esos son los maleolos. No pertenecen al pie, pertenecen a la pierna, ¿ya? A la pierna completa también se le da un nombre con raíz. Se le llama crural. Cuando quiere decir pierna, crural. Cruris, crural, pierna. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el pie. El pie ya está, pues, la parte inferior, ¿no? Ahora aquí, mira, esta es la vista desde arriba, una vista superior del pie. Esta parte superficial acá, la articulación, ¿no? La parte articular del hueso astrágalo. Todo esto es el hueso astrágalo. Al hueso astrágalo también se le llama talo. Y como aquí se articula la pierna, entonces la articulación, ¿cómo sería? Talo, crural. Talo, astrágalo, crural, pierna. ¿Está bien? La articulación talo-crural. Ahora, es lo que se le llama pues el tobillo, ¿no? Cuando dicen me luxé el tobillo, dice, ya es la articulación talo-crural. Estás hablando del talo, del astrágalo. ¿Ya? Y cuando dices tú talón, pues te refieres al calcáneo. Por lógica, ¿no? Mira, si este es el pie, este es el talón, ¿no? Hueso calcáneo. Ahora, por la parte del tarso, todo esto es el tarso, mira, de la parte anterior del tarso, vamos a ver estos tres huesos, ¿ve? 1, 2, 3. Tanto en la mano como en el pie, el dedo gordo es el dedo número 1 y el dedo meñique es el dedo número 5, ¿ya? En esa secuencia. Entonces, en el pie el dedo gordo también se le llama hallux, que empieza con H y se escribe con doble L, ¿no? Hallux, ¿no? O hallux. El hallux, el dedo gordo, es el dedo número 1. Y acá mira lo que dice, hueso cuneiforme medial. Claro, está más cerca del plano medio, ¿no? En cambio este de acá, hueso cuneiforme lateral, está más alejado del medio. Hueso cuneiforme intermedio, ¿cómo van? También se le llama así, hueso cuneiforme medial, y como está con el dedo número 1, se llama cuneiforme 1. Cuneiforme 2, cuneiforme 3. Este que parece como si fuera una concavidad, tiene forma de barco, y en griego se le llama escafo. También se le puede llamar navicular, por obvias razones. Navicular, escafoides, tiene esa forma de barco, ¿ya? Es el único hueso que se llama igual en el pie y en la mano. En la mano también hay escafoides, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, fila proximal, superior, ¿no es cierto? Escafoides, navicular, lo mismo es, ¿ya? Hueso cuboides, aquí está. Y con eso se completan los 7 huesos del tarso. Ahí está. Ahí está lo mismo que te he mencionado. Ahora, hay otras fuentes bibliográficas que cuentan al hueso navicular como una parte intermedia, un hueso del tarso intermedio. Pero en la mayoría de exámenes de la UNEVAL, en los exámenes de la UNEVAL toman solamente fila anterior y fila posterior. Entonces, en esos términos, tú te vas a ir por la clave que corresponde a que el hueso navicular está en la fila anterior, ¿ya? Fila anterior. Pero si en las claves ves una clave pues que te dice fila intermedia, pues marcas la fila intermedia porque es lo correcto, ¿no? Hay una fila intermedia y ese es el hueso navicular. Porque fila es una fila, ¿no? Él ya no estaría en una fila, el hueso navicular, ¿no? Pero la bibliografía que se considera así, ¿no? Considera pues al hueso navicular en la fila anterior, ¿ya?
para efectos de examen de la UNEVAL. Y eso sería todo. Bueno, la siguiente semana voy a preparar un material, un breviario de los huesos de manera general, ¿no? Desde el occipital, desde todo lo que es cráneo hasta el último dedo, ¿no? Vamos a ver tal vez relaciones óseas entre ellas, ya, dependiendo del programa que me pasen esta semana.